Pues muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tercer día de trabajo de este coloquio internacional de la emoción a la lógica en el discurso político. Un coloquio que en sus 2 días anteriores pues nos ha dejado muchas lecciones, nos ha dejado mucho material de trabajo, mucho intercambio de ideas y mucho diálogo, convergencias, divergencias, todas enriquecedoras. Con lo que nosotros reiteramos nuestro agradecimiento por la respuesta a esta convocatoria. En particular, agradezco a quienes hoy forman esta magnífica mesa con la que iniciamos este tercer día. A Cristian Uribe Hidalgo, a Eduardo José Fernández Fernández y Ana Teresa López García, así como a José Luis López Aguirre y Blanca Nayeli Gómez Aguilera. No quiere decir esto que sean 5 ponencias, sino que 2 de ellas están signadas por 2 personas respectivamente. Así que, sin más preámbulo, vamos a... Perdón, sí, ha levantado la mano el doctor José Luis López Aguirre. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Solo para hacer una precisión, nos acompaña en esta ponencia también Selena López Arce, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue un error personal el no haber colocado el nombre a tiempo, pero ella estará acompañándonos en la presentación del trabajo. Solo quería hacer esta acotación. Gracias. Magnífica acotación. Voy a pedir un favor nada más entonces en el momento de presentar la semblanza curricular, como no la tengo por aquí, les agradecería pues que tú, mi estimado doctor, pudieras presentar a nuestra compañera para que todo el mundo supiera de quién se trata. Sí, de hecho, no sé si, creo que por ahí anda esta Carla. Carla tiene acceso a la semblanza de Selena, pero si no la copio y la pego y se la mando, si quieres, en un correo o yo la presento, como ustedes me digan, ¿eh? Bueno, si quieres, como hay tiempo, me la puedes mandar por WhatsApp o por un Por correo. WhatsApp. Ahorita te la Vale, mando. Gracias y perfecto. perdón por la cuestión. No pasa absolutamente nada. Eh, Bien, pues esta mesa está dedicada al tercero de los componentes de esta taxonomía teórica aristotélica de la argumentación, es decir, está dedicada a logos. Bueno, tercera para nosotros, en realidad el orden ha variado a lo largo de la tradición. Esta mesa entonces iniciará con la participación de Cristian Uribe Hidalgo, con una ponencia titulada El Logos como conciencia de clase. Cristian Uribe estudió la licenciatura en Letras Clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Un interesantísimo currículum, una interesantísima formación. Creo que sienta las bases de una pertinencia estructural muy buena para este efecto, para el efecto de debatir un tema como el que ha propuesto tratar. Así que, Cristian, no sé si tienes alguna presentación y tal, nuestro anfitrión te habilitará para que lo puedas hacer y es tuya la palabra. Sí, muchas gracias por la presentación. Y compañero Ramón Manuel, y nada más permítanme lo que comparto la pantalla. Abro la presentación. Claro que sí. Bien, ahí la pueden visualizar todos. Sí. ¿Todos? Perfecto. Pues bueno, como habían hecho la presentación, mi tema lo escogí así bastante interdisciplinario. Bueno, me pareció pertinente proponer una perspectiva distinta, un tanto distinta, más bien reivindicativa, respecto a
el logos con la relación del materialismo histórico, hablando de la conciencia de clase. También quiero mencionar un poco para que conozcan más de mi formación y ver la pertinencia de este tema. También hice 2 estancias en Grecia, una estancia en Salónica y otra en Atenas, para estudiar lo que es la lengua griega. Bien, el corpus de este trabajo lo divido principalmente en seis aspectos. La primera, pues la introducción, para ver qué es esto del logos y la conciencia de clase. La segunda, cuáles son los aportes teóricos y conceptos fundantes. Me parece que la cuestión del materialismo histórico es bastante complejo. Lo que me permití aquí fue únicamente los conceptos y las teorías, la teoría marxista, introducirla y explicarla lo más breve posible y lo más sintetizado para que se pueda entender y darle el cuerpo del marco teórico al trabajo. En la tercera, hablo de la conciencia de clase en los estudios de retórica a través de logos, cuál es la relación entre estos dos y cuál es la necesidad desde esta perspectiva de reivindicar el estudio de la retórica. La siguiente es la lucha de clases y crítica al discurso dominante. Vamos a realizar aquí pues la crítica, el análisis del discurso retórico de la clase dominante de 2 autores, a partir de 2 autores, uno antiguo y uno moderno. La quinta son conclusiones y proyecciones a futuro, con esta perspectiva de ver adelante qué nos puede aportar y qué podemos reivindicar y cómo vemos la retórica en un estudio más adelante con perspectiva de clase. Finalmente, la bibliografía. Bien, y dentro de esta introducción hablamos de 3 preguntas de investigación. La primera es posible estudiar la retórica a través de los discursos de la clase dominante y la clase dominada con base en el materialismo dialéctico? Segunda, ¿puede enriquecerse el estudio retórico de los discursos asumiendo la conciencia de clase? La tercera, ¿es posible analizar la praxis discursiva de la clase oprimida a través de las obras y el pensamiento de la clase explotadora? Esta tercera pregunta de investigación se tratará de responder, pero quizá a la mitad, porque hace falta hacer un análisis. Por cuestiones de extensión no se pudo hacer, pero hacer un análisis más sobre la clase de autores o movimientos, acciones de la clase oprimida en algún momento de la historia. El objetivo de este trabajo es plantear el estudio de la retórica desde el materialismo dialéctico, en la que se interpretará el logos como una especie de prueba manifiesta en las acciones humanas concretas, cuyo discurso es la lucha de clases en los diferentes sistemas de explotación. Aquí, para que pueda estudiarse desde el materialismo histórico, vamos a hablar únicamente de los modos de producción o sistemas donde existe explotación. Ahorita más adelante voy a introducir un poco sobre lo que trata y los conceptos básicos del materialismo histórico para irnos introduciendo. Sin embargo, me parece importante que desde esta perspectiva que se está proponiendo, hay que distinguirlo un poco de lo que estudia la lingüística. Yo creo que aquí también hay que ver los límites de cada disciplina y ver que tampoco se trata de retomar una vertiente de la lingüística, que es el análisis crítico del discurso, trasladarlo a la retórica porque tienen sus propios limitantes. Y aquí es también donde voy a hacer la distinción entre cada uno de ellos. De acuerdo al Diccionario Básico de la Lingüística, publicado por la UNAM, de la compañera Elizabeth Luna Trail y Alejandra Vigueras Ávila y Gloria Estela Báez Pinal, ellas definen la ciencia de la lingüística, pero aquí es importante matizar los límites de las disciplinas, en este caso la lingüística, hablando de que su material específico siempre va a estar referido hacia el lenguaje oral y lenguaje escrito. Es decir, lo que se pronuncia en los discursos y lo que se escribe. Vemos que, pues bueno, la corriente del análisis crítico del discurso se ha venido sembrando durante varios autores, que, bueno, algo muy curioso, sí es ver que esta perspectiva, y digo es curioso porque más adelante va a relucir a lo que hago referencia, de que sí traemos una corriente occidental, francesa, neerlandesa,
inglesa, estadounidense, con estos autores que se dedican a estudiar el discurso desde una perspectiva del materialismo histórico, pero no del todo anunciada. Cuando leemos las bases del análisis crítico del discurso, damos cuenta que no mencionan de manera abierta la influencia marxista, no está todo el tiempo presente, pero todos los aspectos que mencionan, desde la postura política que debe tomar el intérprete o el lingüista, pues sí marca todas las características que tiene el materialismo histórico, pero no se habla de un materialismo histórico. Aquí también hay muchas cuestiones políticas que desde la cuestión de la lucha entre el socialismo y el capitalismo y posteriormente la caída de la Unión Soviética, pues sí hay una influencia en la posición política y cómo manifestar estas corrientes, en este caso de la lingüística. Pero hay dos enfoques de las que se basa este análisis crítico del discurso. No solamente ya hacer un análisis de la oración, del enunciado, desde la cuestión sintáctica, desde la cuestión fonológica, todas estas vertientes que también se estudian, sino también desde autores o interlocutores concretos. Aquí ya vemos que ya hay un pensamiento de materialismo para hablar de interlocutores concretos. Esto más adelante lo vamos a abordar. Y bueno, hay un autor de los que retoman y se consideran fundadores del análisis crítico del discurso como Teun Adrianus van Dijk, este autor neerlandés, en el que nos va a ayudar mucho para entender la propuesta, la reivindicación que quiero llamar aquí para el estudio de la retórica, y retomar sus bases, donde habla que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad en los discursos es fundamental para el estudio. La conciencia explícita del papel de la sociedad, muy importante, hablando de conciencia de clase, bueno, aquí habla de conciencia explícita. Por producir conocimiento y opiniones y comprometerse a prácticas profesionales que puedan ser útiles en general dentro de los procesos de cambio político y social. Aquí ya vemos algo bastante tomado a la mano, que es la política. No podemos hacer un estudio lingüístico del análisis crítico del discurso sin entender los procesos políticos. Dice que también sostiene que toda investigación es política. Tiene que tener una postura política. Los problemas sociales, asuntos políticos, si no lo considera mala teoría. Entonces estamos viendo que apunta hacia el materialismo histórico sin decirlo tal cual. Cita, ¿cómo son capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar su poder y qué recursos discursivos se despliegan en dicho dominio? Es hablar de clases dominantes y clases dominadas, clase de explotadores y clase de explotados. Y aquí es importante otra vez hablar de los límites de la lingüística, de estudiar las estructuras, estrategias de manera detallada en los textos y en el habla, con los textos sociales y políticos. Pero sí hay que tomar todo esto en consideración hacia la propuesta que queremos aquí hacer, porque el objetivo que menciona Teun van Dijk es que también estas teorías inspiren y mejoren otras aproximaciones en los estudios del discurso, que es lo que se va a hacer. Pasemos ahora, ¿cuál es la diferencia con la retórica? Es decir, ¿qué podemos proponer desde la retórica a diferencia de la lingüística a través del análisis crítico del discurso? Y por eso es necesario retomar que por cuestiones de extensión y porque estamos en un escenario retórico, quizá no es necesario agarrar tantos autores, sino concretamente un autor antiguo y un estudioso actual para definir qué es la retórica a diferencia de lo que hace la lingüística. Aquí Quintiliano, Tomás Albaladejo nos cita un poco de lo que es Quintiliano en su pensamiento de la retórica y dice, como un instrumento para las relaciones humanas y así esta proporciona estructura comunicativa a los elementos que son necesarios para estas relaciones. Habla de relaciones humanas, un instrumento para relaciones humanas, una estructura comunicativa. En cambio, el autor, el compañero que está aquí presente, menciona, el compañero Gerardo Ramírez Vidal, dice que la retórica es una práctica y una teoría, es una doctrina, es decir, una enseñanza de la comunicación de calidad para su uso en la vida cotidiana. La retórica no es pura ornamentación o razonamiento, sino que abarca mucho más que eso, incluso más que las palabras. Y aquí es importante porque es más que las palabras. Y no sé, aquí habría que más adelante que el profesor nos pudiera decir si fue intencional, pero es una práctica más que una teoría. Y lo subrayo porque es
podemos estudiar la retórica desde la práctica más allá de la teoría. Ahora sí que este pensamiento de praxis, de que la práctica, la teoría va correteando la práctica. Posteriormente también Nietzsche, retomar un poco de lo que dice Nietzsche, de que en todo momento se aplica la persuasión, hablando de los discursos en las relaciones humanas. Y la persuasión, digo, y la mayoría de los tratadistas de este arte retórico siempre tienen la postura de que la persuasión es el objeto del estudio y la finalidad de la retórica. Para esto también es necesario apoyarnos rápidamente de las 5 operaciones retóricas. ¿Por qué? Porque si bien la invención es hallar todas las ideas que vamos a introducir a nuestro discurso, las ideas, argumentos, de forma un tanto revuelta o acomodada en nuestro bagaje, juntando toda la información que necesitamos, la disposición ya acomodarla en un discurso respecto a las partes del discurso, la elocución, darle esa precisión bella, sintáctica, palabras correctas, etcétera. La memoria, aprendérnoslas. Y por supuesto, la acción y la pronunciación, que es aquí donde voy a hacer hincapié de lo que aporta la retórica, y es algo en lo que me estoy trabajando mucho respecto a la hipócrisis, o la actio o pronuntiatio. Es decir, esta parte paraverbal y no verbal que estudia la retórica, cómo manejamos la voz, cómo movemos el cuerpo. Esto es muy importante porque también los discursos se ven a través de estos aspectos, de estos lenguajes. Entonces, no solamente nos restringimos en la retórica a ver la cuestión de lo escrito y lo discurso hablado, sino aquello que no se escucha y no se puede leer. Bueno, no se puede leer sobre papel, pero sí que podemos escuchar y ver a través de los movimientos del cuerpo. Por eso, es importante retomar esta idea del actio y la pronuntiatio y en Aristóteles de la hipócrisis. Algunos ejemplos concretos para ver que sí tenga este alcance la retórica y no es una cuestión, no es una elucubración aquí presente, es, por ejemplo, hay una colección muy buena que sacaron, editada por el profesor Gerardo Ramírez Vidal y Elena Beristain en la UNAM, de 30 y tantos tomos, donde hacen una lectura interdisciplinaria de los diferentes tipos de lenguajes, pero desde el estudio retórico. Por ejemplo, en la retórica del cuerpo, en memoria de aquel de Chang'an, de un hombre chino que se para frente a un tractor militar y se tira al piso. Entonces, ver qué representa esa acción humana, que era lo que decía Quintiliano, acciones humanas, comunicación humana, qué acción humana desde la retórica. ¿Cuáles son las relaciones que se presentan entre Estado y una persona trabajadora que se enfrenta y se tira frente a un carro del ejército? Otro también, la retórica de la imagen en el monolito azteca, la piedra de Tizó, las mantas sirenescas de los pueblos de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, la composición del oratorio Susana de Händel, la noche americana, el cine en ejemplo, la arquitectura, entre otras artes. Entonces vemos que no solamente se remite al estudio de los textos o al estudio de los discursos orales, sino también tiene movimiento, y es algo que comentaban en la primera ponencia el día miércoles, que la retórica es dinámica. Y aquí me gusta hacer mucho la metáfora de la que en algún momento habla Miguel León Portilla respecto a la diferencia de la dinámica de la lengua náhuatl y la estática de la lengua castellana. Es decir, en castellano nosotros necesitamos decir el volcán que echa humo para entender que hay un movimiento. Porque si decimos humo, decimos volcán, nuestra lengua no tiene esa idea de movimiento con humo. Necesitamos decir el humo que sale del volcán. En cambio, para decir náhuatl, Popocatépetl, el volcán humeante, ya da la idea de que hay un movimiento. No puede entenderse como algo estático, sino es todo el tiempo la lengua es movimiento. Y los náhuatl lo entendían muy bien, lo entienden bastante bien. Y por eso pongo este signo aquí, que también se puede hacer desde un estudio retórico. Este movimiento este signo, que lo hemos visto, que significa tlactoa, la palabra, pero en movimiento,
es algo que representa, yo diría en este caso, como una forma de metáfora o alegoría para la retórica. Tiene que ver el estudio de los discursos en movimiento. Bien, la segunda parte, rápidamente, para pasar a los aportes teóricos y conceptos fundantes del marxismo, únicamente presento 3 láminas para explicar rápidamente a qué se refiere Marx con los procesos históricos de la humanidad y los modos de producción. Estos propone que son 7, quitando el modo de producción asiático, nos quedamos con 6. Y según Marx hay una historia, la historia es lineal, y hay diferentes modos de producción o sistemas en los que va transcurriendo el desarrollo de la humanidad. Hay varios donde hay explotación y hay otros donde no los hay. Por ejemplo, los rojos son sin clase, sin explotación, como el comunismo primitivo. Los trueques, los tequios, formas diferentes de relacionarse donde hay igualdad, pero que con el tiempo van cayendo, van conformándose clases dominantes y pasan a un sistema esclavista de explotación posteriormente, y como lo hemos visto en la historia, de acuerdo a cómo lo interpretó Marx y Engels, el esclavismo posteriormente pasó al feudalismo, también con explotación, el capitalismo, también con explotación, que es en el que nos encontramos aquí, y posteriormente el socialismo científico y el comunismo, que según la teoría de Marx serían los siguientes modos de producción a los que estaríamos dando tránsito. Entre cada cambio de ellos pueden ocurrir revoluciones o revoluciones burguesas o reformas donde únicamente se cambia de modo de explotación. Veamos las relaciones sociales. Esto es muy importante, las relaciones sociales, para entender qué tipo de vínculo hay entre la clase dominante y la clase explotada. Por ejemplo, el comunismo primitivo habla de una igualdad. El esclavismo, tenemos esta diferencia entre amo y esclavo. El feudalismo, señor feudal y siervo. Capitalismo, como actualmente nos encontramos, burgués y proletario. Socialismo y comunismo, no hay explotación, según esta teoría. Y bueno, veamos, esto es fundamental para entender hacia dónde nos vamos a dirigir con el estudio del materialismo histórico en la retórica. Además de todos estos conceptos que en el trabajo in extenso se explican con brevedad, pero con claridad, tratamos. Hablamos de que esta pirámide estructuralista tiene como base o estructura la economía, la base material, el modo de producción en el que todas las demás esferas sociales se van a manejar. Y en esas esferas está la de superestructura. En ese grupo de superestructura está la política, las leyes, la ideología, también lo que es la familia, lo que es la religión, todo esto, pero siempre está condicionado a un modo de producción establecido, ya sea con explotación o sin explotación. Siguiente parte, hablemos de la conciencia de clase en los estudios de la retórica. El logos, tomando el logos para poder entender esta propuesta, veamos, es un tipo de pistis. Y esta pistis tiene diferentes significados, entre ellas confianza, fidelidad, fe, compromiso, pacto, prueba, demostración o verdad. A su vez proviene del verbo pisteuo, que significa creer, confiar, estar seguro o dar crédito. Entonces, en el trabajo nos quedamos con el significado de demostración de verdad, porque partimos del materialismo histórico como teoría científica. Por eso nos quedamos con la pistis o el logos como una forma de verdad para entender el pensamiento marxista en los discursos. Según el marxismo existen 2 posturas antagónicas. Una es la verdadera y otra la que pretende serlo, que es más o menos lo que, más bien es lo que en la retórica habla de logos y los discursos de que pretenden ser verdaderos, pero no hablamos de una verdad filosófica como la que hablaba Platón y Aristóteles en algún momento, sino el discurso de qué es lo que aparentemente es verdadero. Pero bueno, aquí asentamos este logos entre esta oposición o antagonismo entre la perspectiva socialista como la comprensión de lo concreto y la comprensión de lo abstracto desde el pensamiento antagónico. La perspectiva de clase.
esta perspectiva de clase que a partir de esta postura política, este acervo del materialismo histórico, poder entonces entender de diferente forma los discursos, entendiendo que hay una lucha de clases, y el logos como un tipo de prueba basada en la razón, y de aquí es donde se enlaza con el materialismo histórico, porque la razón, los argumentos, la teoría científica, representan un papel dialéctico entre los diferentes intereses de clases. No podemos entender el logos sin una relación permanente de conflicto entre una clase dominada o explotada y una clase explotadora o dominadora. Entonces aquí vemos diferentes formas de percibir este logos a través de la argumentación desde dos formas. La argumentación de la clase dominante, aquí por ejemplo pongo a Bill Gates, a través del mercado, de la literatura, etcétera, de cómo domina o cómo se preserva este capitalismo a través de la literatura, y otras formas de expresión para adquirir resistencia de diferentes culturas que siempre han sido oprimidas. Aquí, por ejemplo, vemos los cabellos de los peinados, las trenzas de las mujeres africanas, que es milenaria, en donde ellos manifestaban un discurso en la cabeza como utilizándolo como mapas, el cabello, para poder decirle a la otra persona, al no tener acceso a la escritura, poder explicarle cómo salir y huir de la esclavitud a través del cabello. Aquí, por ejemplo, algo para entender más la relación con la cuestión grecolatina, recordemos el ichthys, este pescadito con el que se identificaban los esclavos cristianos en el Imperio Romano, tiempos del Imperio, y lo traían en el brazo para identificarse entre ellos y no pudieran reprenderlos en el poder imperial. Y bueno, son manifestaciones de resistencia de un logos que dice que hay una contradicción, hay una lucha de clases y un conflicto en el que la resistencia tiene su propio discurso, que quizá no tiene acceso a la literatura, a la escritura, a los discursos orales por su participación nula en la política, pero tiene otras formas de decir un discurso, donde se verifica la perspectiva de clase. Entonces no podemos estudiar cualquiera de los dos tipos de logos, cualquiera de los dos tipos de discurso, sin entender que hay una perspectiva de clase, es decir, que hay una lucha de clases y conflicto. Siguiente, entonces, proponemos que sea la praxis discursiva, esta idea, praxis tomada de la perspectiva de Antonio Gramsci, en los discursos, para entender que tiene movimiento y que no solamente se hace en los escritos o en las clases dominantes, sino también en otras formas de expresión y en las clases dominadas. Entonces, la praxis discursiva como un hecho concreto, que critica el discurso abstracto de la clase dominante, que apela al pensamiento humanista o democrático, pero en ella entraña una serie de contradicciones. ¿A esto qué hago? Alusión, que lo vamos a abordar ahorita en la perspectiva de dos autores. En la cuestión de llamar autores humanistas o democráticos, ¿tiene alguna función que legitima algún sistema de explotación? Eso es lo que vamos a ver. Y aquí retomo la idea de Michel Foucault, que es de acuerdo a la corriente del análisis crítico del discurso y que se parece mucho a la cita que se hace en el programa del compañero Carvajal, y habla, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha. Es decir, también el discurso como un medio para luchar tanto por la clase dominada como para legitimar el sistema por la clase dominante. Y vamos, aquí es donde ya vamos a hacer la distinción teórica entre la perspectiva de la praxis discursiva en la retórica con el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso, pues, retoma el pensamiento abstracto, retoma el idealismo hegeliano, la perspectiva de Michel Foucault, la psicología de masas, y en esto basa mucho el análisis crítico del discurso, que ya empieza ahí a tener sus diferencias con el materialismo histórico, porque hablar de la psicología de masas es, recuerden la pirámide, es tener hasta arriba la parte de la ideología, de cómo piensan las masas a partir de la mente. Es decir, ya supeditamos la parte de la economía y nos pasamos a la parte de ideología.
Y no es porque haya que ser ortodoxos con el marxismo, pero entonces pierde su sentido de base económica, perspectiva de clase y un tanto la conciencia de clase. Bueno, pasamos al siguiente, que es la lucha de clases y crítica al discurso dominante. Aquí tomo rápidamente de lo que comentábamos el día miércoles de Max Weber para hablar del poder, la dominación y el Estado. Según Weber, el Estado, como una forma de poder y dominación, habla de mantener un orden vigente. Y aquí vemos cómo empiezan a argumentar la teoría de los sistemas, del sistema o modo de producción capitalista, crear todo un andamiaje de teoría para poder sostener el orden vigente, que en este caso, desde del materialismo histórico, vemos que es para mantener el modo de producción capitalista, y es un mantenimiento del statu quo. Veamos en Aristóteles, ¿cómo podemos hacer un análisis retórico, como muchos se han hecho en Aristóteles, pero agregándole la perspectiva de clase? Y esto, digamos, y bueno, ¿cómo se puede leer en Aristóteles la perspectiva de clase? Pues bueno, vamos a ver cuál es el modo de producción actual, en su momento, que era el esclavismo. Entonces vemos que existe literatura a partir de Aristóteles, a partir de la política, para legitimar esta esclavitud y crear un pensamiento en torno a esto. Hablar de esclavos, hablar de hijos como privados de voluntad, y que así es, de cierta forma, la naturaleza de la división de clases. Me voy a apurar. También habla y legitima el poder, es decir, se vuelve a enfocar en esta cuestión del poder, habla del poder paterno, poder despótico, poder político, incluso los gobiernos, cuando habla de los gobiernos rectos y sus desviaciones, también vemos que todo es en torno a legitimar, de cierta forma, este modo de producción esclavista, ¿no? Bien, vemos que aquí hay mucha influencia de Aristóteles en la metafísica de otros autores, en la política de Maquiavelo, en la poética de los críticos y poetas franceses, en los juristas, en la ética, y toda la pléyade de filósofos de la Ilustración hasta Kant, que tienen una importante influencia de Aristóteles desde este pensamiento que no trae una perspectiva de clase. Y aquí es donde da un salto del humanismo a la democracia, manteniendo o no criticando esta base material de explotación. Veamos aquí a Alexis de Tocqueville, en su Democracia en América, habla de la democracia de Estados Unidos como paradigma de la democracia occidental. ¿Y qué más nos dice Tocqueville? Pues que sobrepone la libertad a la igualdad. Recordemos que hablaba de la democracia de Estados Unidos cuando hizo su viaje en 1800, a principios de 1800, la primera mitad, y hablaba de que era una democracia paradigma para el mundo occidental, para Europa y para todo el mundo, cuando en su momento todavía existía la esclavitud, y son cuestiones que se pasan por alto. Entonces no podemos, porque también vemos que él era parte de la oligarquía en Europa, en Francia, y asume su papel para quitar esa oligarquía y impulsar a la burguesía. Habla de la estabilidad de sus leyes, de la protección de clases sociales, el pobre no es igual que el rico, sino de otra especie, y empezamos a entender desde esta perspectiva de clase en su discurso que hay una serie de contradicciones, como apunta el materialismo histórico, y esto viene a ser una influencia para autores del pensamiento moderno occidental que hablan de la democracia. Es decir, una democracia reducida a pocos, que en su momento, durante Aristóteles, hablaba de la democracia, pero pues era para un 20% de la población. Y ahora, la democracia, que es la misma del pensamiento moderno occidental liberal, que es la que hablamos, y es igual una democracia para una minoría. Es decir, estamos saltando a un pensamiento de la democracia, el poder, el humanismo, pero el sistema de explotación en un modo diferente sigue siendo la misma, crear literatura para legitimar el statu quo. Bien, pasamos a las conclusiones y proyecciones al futuro. El análisis del discurso retórico con perspectiva de clase en Aristóteles y Tocqueville es hablar a través de logos, de la parte racional de cada una de las dos posturas, clase dominante y clase dominada, hacer un método dialéctico para ver cómo se confrontan, qué es lo que dice cada clase y qué relación tiene con el otro. Mantener esta dialéctica y poder entender mejor el pensamiento antiguo. Ahora, algo que no puede estudiarse, quizá un poco lo que está haciendo la
el análisis crítico del discurso desde el discurso individual, desde el discurso psíquico, ¿no? Tiene que siempre entenderse desde el sujeto histórico de la clase dominante. No podemos entender a Aristóteles como Aristóteles, tenemos que entenderlo como un representante de la clase dominante, y eso nos va a abrir el panorama para entender y saber por qué decía lo que decía. Cómo entender que un gran filósofo de la antigüedad legitimaba y escribía para legitimar la esclavitud o someter a la mujer. Entonces ahí nos puede dar un panorama retórico a través de logos y la lucha de clases para entender más el pensamiento, no solamente de él, sino de los autores que pertenecían a su clase. La ideología de la explotación puede reproducirse en otros modos de explotación para legitimar el statu quo. Esto lo que decía, estos saltos en estudiar sin perspectiva de clase a los autores antiguos puede dar saltos para entender de la misma forma, pero ahora en otro modo de producción, a otros autores, entendiéndolos en su singularidad. Entonces, es ahí la crítica que debemos hacer y entenderlos como sujetos históricos. Y sujeto histórico me refiero no a una persona, sino a un conjunto de personas que representan un pensamiento bajo un modo de producción hegemónico. Este método basado en los procesos históricos puede esclarecer los recovecos de la historia en torno al pensamiento de los sujetos, ejemplo, Aristóteles y las obras sin derecho en autoría. Esto nos puede ayudar, y estoy de acuerdo con, no recuerdo el autor que traduce en la retórica de Aristóteles en su libro en la editorial de Gredos, pero estoy de acuerdo en la cuestión de que Aristóteles, de cierta forma, él no pudo haber escrito todas sus obras, que sean esotéricas, exotéricas, no lo pudo haber escrito todo y ser experto en todos los campos de conocimiento. Entendamos cuál era en ese momento, tenía un liceo, los derechos de autor no existían, entonces podemos entender un poco más la apropiación de ese conocimiento, claro que se le atribuye a él, además de que puede haber otras cuestiones de que no llegó a nosotros, el autor de tal o cual obra y se le atribuye esto, a excepción de eso, pero sí entender que, bueno, cuestionar esa autoría, ¿no? La comprensión de los mecanismos persuasivos que utiliza la clase dominante en el pensamiento humano. Y esto es importante por la retórica. Si lo vemos desde la perspectiva de clase, ¿cuáles son estos mecanismos persuasivos que utiliza una clase dominante en el pensamiento para trascender a otros autores? Bien, ya casi para terminar, hablo que no se trata de ignorar para nada a los filósofos científicos de la clase económica dominante, mucho menos eliminarlos. Al contrario, nos han enriquecido bastante y nos dan de mucho de qué hablar, sino el punto es cuestionarlos y comprenderlos desde su base socioeconómico y el papel que ha jugado reproduciendo la epistemología de dominación, que legitimamos de manera sistemática y de inercia, con adjetivos como noministas y demócratas, denominado por Gramsci como gramática normativa. Hacer esta distinción. Por el contrario, debemos reconocer los aportes epistemológicos de los pensadores antiguos y modernos, visibilizando que hay por medio una cuestión de clase, pues al representar estos a la clase opresora en sus diferentes sistemas de explotación, sus aportaciones no pueden verse como un discurso individual, sino como uno de clase, que no es sino el producto colectivo, resultado de la alienación de innumerables personas que trabajaron en condiciones de explotación para que este conocimiento fuera producido. Por eso es necesario tener acceso a este conocimiento, porque a final de cuentas es un conocimiento colectivo. Finalmente, esta es la crítica del discurso de la praxis discursiva. El análisis crítico del discurso, las limitaciones y su postura marxista, no declarada abiertamente, pero que se enfoca en el poder. Y este poder que, de acuerdo a la pirámide marxiana, se trata de la parte ideológica en gran parte, hablando de la psicología de masas, el pensamiento del individuo. Entonces, a diferencia de lo que proponemos, es estudiarla nuevamente, retomar, reivindicar, en este caso el pensamiento marxista, en la que la base material es la estructura, la base material es la base económica. Y considerar el sujeto histórico tiene un papel histórico y no puede entenderse de manera abstracta. ¿Cómo pensará? ¿Cómo será la psique? No, tiene un papel científico en la historia y en la sociedad. Bien, el logos como la especie de prueba lógica que puede reflejarse a través de las acciones humanas concretas, a través del modo de producción a lo largo de los procesos históricos, llámese discursos orales o escritos, regularmente poseída esta por la clase dominante y sus reproductores, según Walter Ong y otros, de que la escritura siempre ha sido para una clase reducida. Poco a poco se ha ido abriendo más, pero al menos la mayoría de la literatura, pues vemos que es dominante, ¿no?, del sistema. Y la praxis discursiva como obras concretas,
no solamente basada en la oralidad y escritura, sino en actitudes y prácticas que visibilizan el discurso general y permanente llamado lucha de clases, y por ende la existencia del conflicto en todo momento que se transite en un sistema con explotación. Casi siempre representada por la clase explotada, este tipo de discursos. Bien. Por ejemplo, y aquí es donde viene la tercera hipótesis que decía de que si se puede estudiar desde lo que tenemos de la antigüedad, por ejemplo, ¿cómo era, qué pensaba la clase explotada? Pues no tenemos casi nada. Quizá lo que sepamos, por ejemplo, de la clase explotada, como la rebelión de Espartaco, entre otras rebeliones que se hicieron en Siracusa, ¿qué es lo que teníamos que decir? Sicilia, perdón. ¿Qué tienen que decir? Es decir, y no, aquí no logró responder esta pregunta de investigación de si se puede estudiar desde los discursos de la clase dominante los intereses de la clase explotada, desde esta perspectiva de la persuasión retórica. Bien, aquí más o menos dice Marx y Engels una interpretación pues ya de los antiguos con clase, perspectiva de clase, y hablando de Espartaco como un hombre representante del proletariado antiguo. Bien, y aquí algunas de las bibliografías utilizadas aquí, que con gusto se las puedo proporcionar en caso de que quieran que sean compartidas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Una magnífica ponencia, muy ilustrativa. Yo estuve recordando durante toda tu ponencia los esfuerzos de mi profesor de sociología por hacernos comprender que para entender el marxismo era necesaria cierta capacidad intelectual, lo decía textualmente, y es porque efectivamente el elemento razón es fundamental, ¿no? Por supuesto, es fundamental. También estuve recordando un poco ahí, nada más que ahí con menos precisión, algunos argumentos de Lenin en su tratado, bueno, esta pequeña discusión que establece contra los ideólogos capitalistas en materialismo y empiriocriticismo, en donde ante la refutación por parte de ellos de que, bueno, ¿cómo es posible que se pueda sostener que a una estructura le corresponde siempre una superestructura cuando que seguimos abrevando en el pensamiento clásico, en el pensamiento griego que corresponde a otra estructura? Y bueno, él responde cosas muy parecidas a las que tú ahora estás justamente vertiendo. Yo tengo alguna pregunta por ahí, creo que los compañeros digamos, asistentes y ponentes de la mesa también la tendrán. Guárdenselas, por favor. Vamos a tener un momento de discusión al final